Roma cayó. Esa parte ya la conocen. Lo que no les cuentan es qué pasó con el dinero. 70 millones de personas vieron como 500 años de civilización se evaporaban en una sola generación. Fortunas acumuladas durante siglos desaparecieron. Ahorros en monedas de plata, sin valor. Las pensiones de los soldados que habían sangrado durante 25 años en la frontera, aniquiladas. Y sin embargo, algunas familias salieron de este colapso más ricas de lo que habían entrado. 4 activos las protegieron. 4 cosas específicas que no solo mantuvieron su valor durante una de las implosiones económicas más catastróficas de la historia, sino que transmitieron una enorme riqueza a todo aquel que fue lo suficientemente astuto como para conservarlas. Uno de estos 4 activos es algo que cualquier asesor financiero moderno calificaría de temerario, peligroso e irresponsable. Los romanos que lo mantuvieron no solo sobrevivieron a la caída, sino que se beneficiaron de ella. Para entender qué sobrevivió, primero hay que entender qué mató a la economía romana. Porque Roma no murió solo a manos de los bárbaros. Murió primero por causa de su dinero. El denario, la moneda de plata de Roma, el latido económico de un imperio que se extendía desde Escocia hasta Siria, contenía casi un 95% de plata pura bajo el emperador Augusto. El sueldo de cada legionario, el margen de beneficio de cada comerciante, los ahorros de toda la vida de cada campesino, estaban depositados en esa moneda. No era solo una divisa, era confianza en forma sólida. Entonces llegaron las facturas. Mantener un imperio fronterizo contra la presión simultánea de las tribus germánicas en el norte y los persas sasánidas en el este costaba un dinero que ningún sistema fiscal del mundo podía generar con la suficiente rapidez. Así que los emperadores hicieron lo que los gobiernos han hecho a lo largo de toda la historia documentada cuando no pueden pagar sus obligaciones. Hicieron trampas con el dinero. Para el reinado de Caracalla, a principios del siglo III, el contenido de plata del denario había caído a cerca del 50%. Las monedas parecían idénticas, llevaban el mismo sello imperial, poseían el mismo valor nominal. La mitad de la plata había sido sustituida silenciosamente por bronce. A mediados del siglo III, bajo el emperador Galieno, un hombre que se enfrentó a 23 pretendientes rivales al trono en solo 15 años, el denario contenía menos del 5% de plata. Si rascabas la superficie, ésta se desprendía y revelaba el metal barato que había debajo. El pueblo romano se dio cuenta. Siempre lo hace. Los precios subieron. Los comerciantes dejaron de aceptar monedas de baja calidad para las importaciones. Los soldados exigieron aumentos salariales como compensación. Los campesinos abandonaron sus tierras en lugar de aceptar dinero sin valor como pago por el grano. La sofisticada red comercial que había conectado a 70 millones de personas empezó a resquebrajarse por todas sus costuras. Entre los años 235 y 284 después de Cristo, el periodo que los historiadores llaman la crisis del siglo III, Roma sufrió simultáneamente el colapso militar, la peste, la guerra civil y la implosión económica. 50 años de caos, casi 50 emperadores, la mayoría asesinados a los pocos meses de tomar el poder. El imperio que había perdurado durante siglos se deshizo como papel mojado. En este contexto, esto es lo que realmente mantuvo su valor. Primer activo, el tipo de oro adecuado. Todo el mundo le dirá que el oro sobrevivió a la caída de Roma. Eso es cierto, pero la versión de esta historia que la mayoría de la gente escucha es peligrosamente incompleta, y el vacío en esa historia les ha costado fortunas a las personas en cada colapso desde entonces. He aquí el panorama completo. Cuando Constantino el Grande consolidó el poder a principios del siglo IV, hizo algo que, en retrospectiva, parece sencillo,
pero que fue un acto radical de reconstrucción monetaria. En el año 312 después de Cristo, introdujo una nueva moneda llamada sólido, oro de 24 quilates, 4,5 gramos, acuñado con una pureza constante y un peso preciso en cada ceca del imperio, sin degradación, sin capas de plata, sin juegos políticos con el contenido del metal. El sólido no era solo una moneda, era una declaración de guerra contra la destrucción monetaria que había estado pudriendo a Roma desde dentro durante un siglo. El mercado respondió de inmediato. Los comerciantes que habían realizado grandes transacciones con grano, seda y materias primas mediante trueque porque nadie confiaba en el denario, de repente volvieron a tener un medio de cambio fiable. El sólido se convirtió en la moneda de los ricos, de los que tenían conexiones internacionales y de todos aquellos que necesitaban realizar negocios serios, más allá de las fronteras políticas. Durante los siguientes 7 siglos, mucho después de que la mitad occidental de Roma se hubiera disuelto en reinos germánicos rivales, el sólido siguió siendo la columna vertebral del comercio mediterráneo. Los mercaderes bizantinos todavía comerciaban con él en el siglo XI. Un senador romano que mantuviera su fortuna en denarios devaluados, en el año 300 después de Cristo, estaba arruinado financieramente para el 360 después de Cristo. Ese mismo senador, que hubiera convertido esa posición en oro, específicamente en oro de pureza verificada y constante, preservó su posición económica durante la peor parte del colapso. Pero hay un nivel que nunca llega al relato estándar. No todo el oro era igual. El mercado negro de oro en la Roma del siglo III era caótico. Monedas recortadas, lingotes adulterados y pesos fraudulentos estaban por todas partes. Los hombres que sobrevivieron no fueron simplemente los que poseían oro. Fueron los que poseían oro que podía ser verificado, pesado y probado de forma independiente, y en el que un socio podía confiar en una transacción directa sin necesidad de una garantía institucional. Las investigaciones de Kyle Harper sobre el colapso económico de Roma documentan cómo las clases ricas exigían cada vez más pagos en aurum, oro puro por peso, en lugar de en una denominación de moneda específica. Ya habían interiorizado la lección fundamental. La moneda era un instrumento político sujeto a manipulaciones. El metal en sí era la reserva de valor. Esta distinción entre el activo y el derecho sobre el activo en papel no es un problema romano. Es el estado permanente de todo sistema monetario que opera bajo presión. Roma no nos enseñó que el oro es seguro. Roma nos enseñó que lo que no se puede diluir no se puede devaluar, lo que nos lleva al acontecimiento más contradictorio que ocurrió durante el colapso de Roma. Dejen que esto repose un momento antes de continuar, porque lo que viene a continuación es el tipo de hallazgo que redefine permanentemente la forma de leer la historia del dinero. Segundo activo, la deuda. Este es el punto del que nadie habla. Los historiadores financieros lo saben. La literatura académica lo documenta con precisión. En casi ninguna conversación convencional sobre la caída de Roma aparece. Durante la hiperinflación romana, ser deudor era un activo. He aquí la explicación exacta de lo que eso significa. Un terrateniente romano pide un préstamo de 100.000 denarios en el año 200 después de Cristo. En ese momento, esos 100.000 denarios representan una auténtica fortuna, lo suficiente para adquirir una finca agrícola productiva fuera de la ciudad. Para el año 280 después de Cristo, con 100.000 denarios se compra aproximadamente lo que en el año 200 después de Cristo costaban unos sacos de grano. El contenido de plata del denario se ha desplomado más de un 90%. Los precios han subido al mismo ritmo. ¿Pero el préstamo? El préstamo sigue estando denominado en denarios nominales,
El contrato dice 100.000 denarios y se devuelven 100.000 denarios. Solo que esos 100.000 denarios, en el año 280 después de Cristo, representan una fracción mínima de lo que representaban cuando se contrajo la deuda. El prestatario devolvió el préstamo con dinero, que funcionalmente no valía nada. El prestamista, quienquiera que hubiera concedido crédito en buenos denarios con contenido de plata, recibió a cambio monedas de bronce con una capa de plata. La inflación no solo erosionó la divisa, transfirió sistemáticamente la riqueza de los acreedores a los deudores a una escala masiva en todo el imperio. Cualquier obligación de deuda fija denominada en denarios nominales se volvió, en términos reales, cada vez más barata de pagar a medida que la moneda colapsaba. La tierra del prestatario permaneció. El poder adquisitivo de la deuda, no. Los historiadores romanos documentan este patrón en el comportamiento del orden senatorial durante toda la crisis. Aquellos que habían apalancado sus propiedades de tierra con deuda en el siglo II poseían enormes activos reales a finales del siglo III, tierras de cultivo productivas, bienes inmuebles urbanos, mientras que sus obligaciones de deuda se habían evaporado hasta casi cero por la inflación. El análisis de Peter Heather sobre la aristocracia romana en el periodo inmediatamente posterior a la disolución del Imperio Romano de Occidente muestra un patrón notable. Las grandes familias de terratenientes conservaron un poder económico extraordinario hasta bien entrado el colapso final del imperio. No solo sobrevivieron, algunos negociaron acuerdos políticos con líderes visigodos y francos desde una posición de verdadera fuerza. Su ventaja como deudores les había dado algo más valioso que los ahorros líquidos. Les había proporcionado activos reales que no estaban gravados por obligaciones que antaño parecían abrumadoras. Brian Ward Perkins, cuya arqueología forense del mundo, postromano, documenta las pruebas materiales del colapso en objetos, edificios y fragmentos de cerámica, señala que, mientras el nivel de vida de los romanos comunes se hundía catastróficamente, los grandes complejos de villas de la Aristacia siguieron funcionando. No en su apogeo, no con la complejidad que habían mantenido en la cumbre del imperio, pero funcionaban, producían y aseguraban la vida dentro de sus muros. El marco de Joseph Tainter para entender los colapsos sistémicos apunta directamente a esta dinámica. Cuando los sistemas complejos fallan, lo hacen de forma desigual. Los nodos que sobreviven son aquellos que disponen de capacidad de producción real con mínimas dependencias externas. Los aristócratas romanos que conservaban la tierra mientras sus obligaciones de deuda se diluían por la inflación eran precisamente esos nodos. Todo a su alrededor fallaba. Dentro de los muros de la finca, la vida continuaba. Este patrón no empezó con Roma. Tampoco terminó allí. La hiperinflación de Weimar de 1923 generó la misma dinámica con precisión matemática. Los industriales alemanes, que habían pedido cuantiosos préstamos para crear capacidad de fabricación, devolvieron esos préstamos en marcos que valían menos que el papel en el que estaban impresos. Salieron de aquello poseyendo capital real libre de cargas, mientras que sus acreedores, los ahorradores, los tenedores de bonos y los pensionistas, fueron aniquilados económicamente. La inflación no es simplemente un impuesto, es un mecanismo de transferencia de riqueza, y en esa transferencia, la dirección del beneficio siempre ha sido la misma, alejándose de quienes poseen derechos sobre papel y acercándose a quienes poseen activos reales financiados mediante deuda en la moneda que colapsa. Los romanos no tenían un nombre para este principio, pero las familias que lo entendieron, ya fuera por intuición o por cálculo, superaron la caída de un imperio mundial con sus posiciones intactas. Dritter Vermögenswert, das autarke Landgut. Land allein hat einen nicht gerettet.
Dies ist eine entscheidende Unterscheidung, die jede vereinfachte Version dieser Geschichte völlig übersieht. Rom auf seinem Höhepunkt war eine tief vernetzte Wirtschaft. Spanisches Olivenöl wurde nach Britannien verschifft, ägyptisches Getreide ernährte die Hauptstadt, syrischer Purpur färbte Kleidung. Die Komplexität dieser Lieferkette war für die antike Welt außerordentlich. Und als sie zerbrach, zerbrach sie vollständig. Ein Landbesitzer, dessen Gut von diesem Handelsnetzwerk abhing, der Cash Crops für den Export anbaute, der auf importierte Werkzeuge angewiesen war, der städtische Märkte brauchte, um Überschüsse zu verkaufen, fand sich gestrandet, als das Netzwerk aufhörte zu funktionieren. Die Lieferketten, die sein Land wertvoll gemacht hatten, verschwanden. Die Märkte, die seine Ernte gekauft hatten, verschwanden. Sein Land war immer noch da. Seine wirtschaftliche Funktion war weg. Die Güter, die überlebten, bauten auf einer völlig anderen Logik auf. Die autarke Villa, eine funktionierende römische Villa der späten Kaiserzeit, war nicht einfach ein Bauernhof. Sie war eine geschlossene Kreislaufwirtschaft. Getreide, Gemüse, Fleisch, Holz, Wolle, Leder, grundlegende Metallarbeiten, alles wurde intern produziert. Das Gut unterhielt eigene Schmiede, eigene Zimmerleute, eigene Ärzte für die Arbeiter, die dort tätig waren. Töpferwaren wurden in gutseigenen Brennöfen gebrannt, Stoffe von gutseigenen Arbeitern gewebt. Als sich die Handelsnetzwerke, die das Reich verbunden hatten, zusammenzogen und schließlich rissen, brauchte die autarke Villa sie nicht. Sie war nie vollständig von ihnen abhängig gewesen. Adrian Goldsworthys Untersuchung der spätrömischen Zeit dokumentiert, wie die großen Villengüter in Britannien, Gallien und Nordafrika ihre Infrastruktur zur Selbstversorgung im Laufe des 3. und 4. Jahrhunderts tatsächlich ausbauten, indem sie Industriewerkstätten hinzufügten, die Getreidelager vergrößerten und ihre landwirtschaftliche Produktion diversifizierten, genau in dem Maße, wie die breitere imperiale Wirtschaft um sie herum schrumpfte. Dies waren bewusste strategische Entscheidungen. Die Besitzer dieser Güter verstanden, was die Daten ihnen sagten. Komplexität wurde zur Belastung. Selbstversorgung war die einzige Absicherung, die nicht weginflationiert werden konnte. Es gibt noch eine weitere Dimension der Villengeschichte, die einen eigenen Moment verdient. Das autarke Gut überlebte nicht nur wirtschaftlich, es wurde zu einem Zentrum lokaler politischer Autorität, während sich der Staat zunehmend zurückzog. Als die römischen Steuereintreiber nicht mehr auftauchten, als die Legionen mangels Bezahlung aufgelöst wurden, als die Straßen unsicher wurden und die lokale Verwaltung unter dem Gewicht ihrer eigenen Dysfunktion zusammenbrach, füllte der große Villenbesitzer das Vakuum. Er bot physische Sicherheit, er lieferte Nahrung, er bot stabile Beschäftigung. Er wurde funktional zu einem lokalen Souverän, der einzigen Konstante in einer Landschaft sich auflösender Institutionen. Ward Perkins dokumentiert, wie die sozialen Beziehungen, die sich in der poströmischen Zeit um die großen Villengüter kristallisierten, zum Vorbild für das wurden, was sich schließlich zum mittelalterlichen Feudalismus entwickelte. Die Landbesitzer, die sich von der imperialen Abhängigkeit diversifiziert und interne Produktionskapazitäten aufgebaut hatten, hielten nicht nur ihren Reichtum durch den Zusammenbruch. Sie wurden zum strukturellen Fundament der nächsten politischen Ordnung. Das ist nicht bloßes Überleben. So sieht es aus, wenn ein Vermögenswert einen Zusammenbruch nicht nur übersteht, sondern definiert, was danach kommt. Cuarto activo: la habilidad insustituible. He aquí el mecanismo de clasificación que todo colapso económico aplica sin piedad ni excepción. Su titulación no importa. La institución que validó su experiencia no importa. Si el marco institucional que otorgaba a esa titulación, su valor de cambio colapsa, la titulación colapsa con él.
lo que reveló la caída de Roma y lo que cada colapso subsiguiente en cada cultura y cada siglo desde entonces ha confirmado es que solo dos categorías de habilidades humanas conservan un valor de cambio real cuando las monedas fallan y las cadenas de suministro se disuelven. La primera es la habilidad que satisface una necesidad humana inmediata e inevitable. El médico que puede tratar infecciones sin medicamentos importados de las rutas comerciales orientales. El herrero que puede forjar una reja de arado a partir de chatarra. El molinero que puede convertir el grano en harina con nada más que piedra y palanca. El carpintero que puede reparar un tejado antes de que lleguen las lluvias de invierno. Estas personas pudieron comer en los años más oscuros de Roma, no porque poseyeran monedas o tierras o complejos acuerdos de deuda. Pudieron comer porque lo que producían no podía ser retenido, ni devaluado por la inflación, ni sustituido por ningún decreto político. Un campesino cuyo arado se rompe en abril necesita un herrero esa misma semana. Esa necesidad existe, sin importar si el denario vale 1 gramo de plata o 1 gramo de bronce, sin importar si el emperador de la moneda fue asesinado o simplemente huyó. La segunda es la habilidad que permite el comercio a través de fronteras en colapso. La desintegración de Roma no eliminó todo el comercio, lo fragmentó. Y en un paisaje fragmentado, el comerciante que podía operar a través de múltiples entidades políticas rivales hablaba varios idiomas, mantenía relaciones de confianza en múltiples jurisdicciones y movía mercancías a través de fronteras que cambiaban constantemente mientras los reinos germánicos se repartían el antiguo territorio romano. Valía su peso en las monedas de sólido con las que comerciaba. La documentación de Kyle Harper sobre el periodo romano tardío muestra que ciertas redes comerciales, especialmente las que conectaban los puertos del Mediterráneo oriental, mantuvieron sus actividades hasta bien entrados los siglos postromanos. No a la escala romana, pero funcionaban. Los operadores de estas redes ya no eran ciudadanos romanos en el sentido políticamente significativo, cuando el Imperio de Occidente terminó formalmente. Eran comerciantes con habilidades, relaciones y un inventario portátil de moneda dura de confianza. El Estado se había disuelto a su alrededor. Su función económica, no. ¿Qué pasó con los profesionales romanos cuyo valor era puramente institucional? Los abogados cuya práctica dependía de tribunales civiles romanos que ya no funcionaban. Los administradores imperiales cuyos salarios provenían de un tesoro que quebró. Los oficiales de logística militar de un ejército que se disolvió cuando dejó de cobrar. Lucharon. No universalmente. Algunos se adaptaron y utilizaron sus conocimientos de forma que sirvieran a las nuevas realidades políticas. Pero el colapso dejó al descubierto la fragilidad en el corazón de una identidad económica basada en titulaciones con una claridad devastadora. Su valor en un sistema que falla es tan duradero como el propio sistema. El artesano, el médico, el comerciante con habilidades portátiles, estas fueron las personas que no solo sobrevivieron a la caída de Roma. Fueron quienes enseñaron a los hijos de los aristócratas supervivientes, quienes mantuvieron las villas que se convirtieron en fincas feudales, quienes portaron el conocimiento técnico práctico de la civilización romana a través de los siglos que llamamos la Edad Oscura, que fue oscura en parte porque gran parte del conocimiento institucional se evaporó, mientras que el conocimiento artesanal sobrevivió. El análisis de Joseph Tainter sobre las sociedades en colapso identifica esto con precisión. Las sociedades complejas mantienen especialistas cuya función económica total depende del mantenimiento de esa complejidad. Cuando la complejidad se desmorona, estos especialistas se vuelven superfluos. Las habilidades que sobreviven son, invariablemente, aquellas que funcionan en niveles de complejidad inferiores.
Habilidades que funcionan cuando las cadenas de suministro se han roto, cuando las instituciones han fallado, cuando el Estado se ha descompuesto en caciques locales y territorios de señores de la guerra. Roma no preservó su sistema legal a través de la caída. No preservó su arquitectura administrativa ni su sofisticación financiera. Lo que preservó, de forma imperfecta pero real, fueron sus carpinteros, sus médicos, sus agricultores de grano y sus metalúrgicos, las personas que podían hacer las cosas innegables que mantenían a la gente con vida, independientemente de quién ostentara el poder político. He aquí, pues, lo que 4 activos romanos revelan sobre la mecánica duradera del colapso. El oro sobrevivió, pero solo el oro que se podía verificar, pesar y utilizar en una transacción directa sin intermediarios institucionales. El derecho sobre el oro en papel se evaporó. El metal resistió. La deuda en moneda colapsada sobrevivió, no como una carga, sino como un mecanismo oculto para transferir riqueza real de quienes prestaban a quienes pedían prestado. Las familias romanas que poseían tierras financiadas con préstamos en denarios devaluados superaron una de las catástrofes económicas más completas de la historia, con sus posiciones intactas, a veces incluso mejoradas. La tierra autosuficiente sobrevivió, pero solo la tierra que había cortado deliberadamente su dependencia de la complejidad circundante. La finca de la villa que podía alimentar, vestir y alojar a su gente sin recurrir a redes comerciales o cadenas de suministro imperiales, no solo perduró tras el colapso, se convirtió en el núcleo de lo que vino después, y las habilidades insustituibles sobrevivieron. La capacidad de satisfacer las necesidades humanas básicas cuando todo lo demás ha fallado. El conocimiento portátil que ningún colapso político puede confiscar, ninguna inflación puede erosionar y ningún rey invasor puede dejar obsoleto. 4 activos, todos arraigados en un principio que Roma enseñó con sangre y con monedas de bronce que llevaban una fina máscara de plata. Lo que sobrevive a un colapso no es lo que el sistema más valora en la prosperidad. Lo que sobrevive es lo que no puede ser falsificado, ni diluido, ni vuelto superfluo cuando el propio sistema ha desaparecido. Los emperadores de Roma creyeron que podían salir de una crisis financiera imprimiendo más monedas de metal barato. Creyeron que una moneda que parecía plata era funcionalmente equivalente a la plata. Creyeron que la complejidad y el tamaño de su imperio eran una prueba de su permanencia. La complejidad era la vulnerabilidad. El tamaño aceleró el desenlace en lugar de frenarlo. Y he aquí la reflexión que merece la pena llevarse. Todo sistema financiero moderno es más complejo que Roma en su apogeo. Toda moneda moderna está más profundamente desacoplada del valor tangible que el denario devaluado de forma más agresiva. Toda cadena de suministro moderna contiene más puntos únicos de fallo que toda la red comercial romana en su máxima extensión. Roma cayó despacio, luego de repente. Si esta historia ha cambiado su forma de pensar sobre el dinero, sobre lo que realmente posee valor y sobre lo que realmente poseían los supervivientes de los mayores colapsos de la historia, suscríbase al canal y denle a me gusta al vídeo. Sacamos a la luz la historia que intentaron enterrar. Siembren las semillas de su futuro. La próxima cámara del tesoro del conocimiento se abrirá pronto.